Pues buenas tardes. Muchas gracias, sobre todo a CEFAC y a Mercè Carbonell por haberme invitado y darme la ocasión de participar en este foro sobre la atención farmacéutica y los estudios universitarios, ¿no? Yo recuerdo que hace unos meses, en la revista El Farmacéutico, en la que colaboro habitualmente, pues me propuso que participase en un debate, en un cara a cara, sobre si la universidad forma suficientemente a los farmacéuticos en atención farmacéutica, o si, como se suele decir, pues las universidades damos una formación más bien de tipo teórico y generalista, y que hay muchas limitaciones en el ámbito de la práctica profesional, ¿no? Bueno, yo dije que sí y escribí el artículo. Cuando más tarde pues Mercè me dijo también de participar aquí, pues pensé de alguna forma de volver a plantear esa cuestión, ¿no? Y el tema de si la universidad dedica suficiente atención o no a la atención farmacéutica es muy complicado. Es muy complicado porque, como veremos en la parte final, pues los grados están muy condicionados. Están muy condicionados por las directivas comunitarias que imponen una determinada serie de asignaturas que han de cursarse obligatoriamente. Luego, la normativa que impone el Estado español hace también que tengan que darse un mínimo de créditos a determinadas materias. Entonces, cuando todo eso se va poniendo en el papel, y más tarde las prácticas tuteladas, y hay el trabajo a fin de grado, y hay las prácticas en las empresas, y hay tantas cosas que incluir en un grado que además es polivalente y que trata de temas muy diferentes, no solo la farmacia asistencial, sino también la industria y la nutrición y tantas cosas. Probablemente podríamos decir que hoy por hoy, tal como está planteado, el grado no da para más. O sea, es absolutamente imposible especializar al alumno en un tema concreto, porque digamos que por ley el grado está obligado a incluir toda una serie de aspectos que hacen que necesariamente, si no cambia el escenario, no surgen varios grados o no cambia esto sustancialmente, pues el grado de farmacia siempre tendrá que ser así en el fondo, ¿no? Me ha parecido que era interesante, antes de hablar de las posibilidades de aquello que puede hacer la universidad, pues situar el problema dentro del escenario profesional general, porque está muy vinculada la oferta docente con aquello que hace el farmacéutico en su práctica profesional y con su demanda. Y luego con las estrategias que se están produciendo en estos momentos en la profesión farmacéutica en una situación de crisis, como vosotros sabéis sobradamente, muy grave y muy importante, que es la más grave que ha conocido la profesión farmacéutica, pues como mínimo en los últimos 100 años, que ya es decir, ¿no? Bueno, vámonos un poco hacia atrás, vamos a 1941, nada menos. Pues el régimen franquista es el que instaura por vez primera la limitación de farmacias. Lo hace, es una frase curiosa, en aras de la elevación moral de los profesionales farmacéuticos. Y entonces establece esa limitación que no existe hoy día en dos módulos, población y distancias. Eso se hizo con la intención de frenar el libre establecimiento, impedir la competencia y garantizar la rentabilidad de las farmacias, de modo que ninguna de ellas pudiera ser no rentable, lo cual pues en principio es una loable intención, pero que quizá condujo a una falta de competencia y a una cierta poca dedicación por parte de muchos o de algunos profesionales a sus farmacias por falta de competitividad. Eso, cuando surgió la Constitución Democrática, pues hay quien se planteó si era constitucional o no. Se llevó al Tribunal Constitucional y este dijo que sí, que lo era. Y luego más tarde, con el ingreso de España en la Unión Europea, se llevó a la instancia europea, hubo el famoso dictamen motivado sobre si la libre circulación de personas, bienes y servicios era compatible o no con la limitación de farmacias. El caso se ganó y se indicó que nada impedía que un Estado miembro pudiera planificar el establecimiento de farmacias si lo creía conveniente para garantizar la calidad de sus servicios asistenciales. El problema actual creo yo que está producido sobre todo por la crisis
económica. Entonces, en estos momentos es posible que la limitación por criterios de habitantes y distancias pues no sea algo muy práctico, sobre todo con Internet, las tecnologías de la información, etc. Sería quizá mejor exigir a la farmacia que quiera abrirse una serie de servicios y prestaciones, por ejemplo, pues, de atención farmacéutica, de farmacia asistencial, etc., incluso permitirlas competir. Oh. Golpe militar. Están haciendo instrucción. Esto no estaba programado, ¿eh? Espero que no. No era ¿no? para poner a todo el mundo firmes, no. Bueno, pues como os comentaba, el hecho de planificar en función del número de habitantes de distancia, eso no son criterios sanitarios en el fondo. Y sería, creo yo, mejor hacer unas exigencias profesionales y sanitarias. Y el problema es que con el desarrollo autonómico se ha favorecido extraordinariamente la apertura de farmacias muy pequeñitas y muchas. O sea, un decreto que tenía por objetivo limitar el número de farmacias, claro, no tuvo en cuenta el crecimiento demográfico, y el resultado es que ha permitido abrir más farmacias en España que en cualquier país europeo. Con lo cual, digamos que la regulación se ha vuelto contra sí misma. Vemos países que no tienen limitación, que tienen magníficas y extraordinarias farmacias que prestan una atención farmacéutica también muy importante, y con 10, 12, 15 farmacéuticos. Y aquí este modelo, pues lo que ha ido haciendo es favorecer esta proliferación de pequeñas microfarmacias. Y bueno, mientras no había crisis, pues no pasaba nada. En el momento que surge la crisis, pues estas farmacias, a la que les empiezan a dejar de pagar, ya que empiezan a reducir márgenes, y a la que se establece el euro por receta, y la bajada de precios, y el copago en función de la renta, y la exclusión de medicamentos financiados, y los retrasos en los pagos, pues eso conduce a las farmacias a una situación exasperante, ¿no? Si tuvieran, digamos, más músculo financiero, quizá podrían resistir mejor que no en la situación actual. Incluso la recuperación del principal capital que tiene el farmacéutico, que es el valor de traspaso, pues en estos momentos está comprometido. Es decir, mucho farmacéutico no encuentra comprador porque no le financian al comprador la operación, o se encuentra con la sorpresa de que la cantidad es bastante más baja de aquella que él esperaba recibir. Lo que quería decir con esto es que el escenario profesional es en estos momentos muy complicado, lo sabéis de sobra más que yo estoy en la facultad y vosotros estáis en las farmacias y en los colegios. Por tanto, una situación muy difícil, y una situación muy difícil será en principio poco propicia para el desarrollo de la atención farmacéutica en la práctica profesional si no se protocoliza de forma definitiva y no se establece un cobro por esos servicios, sea por los particulares, sea por la administración, ¿no? En segundo lugar, tendríamos las estrategias que se están desarrollando para salir de la crisis, y son divergentes, como bien sabéis. Una es la que representáis vosotros, es la que representa el futuro de la profesión. Porque la profesión ha de subsistir a través de los servicios asistenciales, entre otros, que preste a la población. Pero hay otro sector que también agudizado y estimulado por la crisis va en dirección contraria, y bien lo sabéis. De modo que en estos momentos, para salir de la crisis, hay la estrategia empresarial comercial y la estrategia asistencial profesional. La primera, la partidaria de la comercialización, lo que está empezando ya a pedir en estos momentos es manos libres. Es decir, liberalizar en buena parte el sector, incorporar cadenas, acabar con la limitación o modificarla, pero no con la intención de aumentar el número de farmacias, como a veces se creen las personas que dicen acabemos con la limitación y abriremos más farmacias. Es al revés. El proyecto conducirá, si se lleva adelante, a disminuir y muy sustancialmente el número de
farmacia. Entonces, permitir la propiedad de varias farmacias, aumentar la facturación. Aumentar la facturación permite trabajar con un margen inferior. Y este grupo, que es muy importante, pues está más interesado por cambios normativos que permitan el desarrollo del potencial empresarial de las oficinas, que no por cambios normativos que faciliten el desarrollo de la asistencia farmacéutica. Lo que quería deciros con esto es que, como mínimo, como una primera conclusión, la salida de la crisis o las estrategias profesionales no se realizarán solo en un camino o en un sentido. O sea, no toda la profesión apostará por la atención farmacéutica, pero grupos importantes sí pueden hacerlo. Y entonces esos grupos importantes lo que han de conseguir es profesionalizarlo definitivamente, pasar de esta etapa un poco de promesas o de objetivos para fijarse ya unos objetivos concretos. Quizá no hacen falta que sean demasiado ambiciosos en el inicio, pero que sean plenamente alcanzables y verosímiles, y que eso pueda venderse a la administración y a los usuarios, que estos vean que les es ventajoso, que aprovechan entonces los conocimientos de los farmacéuticos y que también pueden rentabilizarlo económicamente, ¿no? Para eso es posible que sea necesario cambiar el sistema de retribución, porque muchas veces el farmacéutico es tanto mejor profesional cuanto menos vende y menos factura. Pero a nadie se le puede pedir que se haga una especie de harakiri, ¿no? Entonces, quizá con un margen más reducido y con un cobro por servicios prestados, se podría estimular sustancialmente la implantación de actividades concretas en las oficinas de farmacias sobre la atención farmacéutica. Pero bueno, esas farmacias, pues, que participen en esto, porque repito, no deberían ni tendrían por qué participar todas, deberán ser homologadas, deberán ser validadas periódicamente y deberán ofrecer esos servicios concretos y terminar esta fase en la que un poco cada uno hace más o menos aquello que cree conveniente según su iniciativa particular, lo que a largo plazo no conducirá mucho a ningún sitio, ¿no? Entonces llegamos al papel de la universidad, ¿no? ¿Qué papel juega la universidad? Con los problemas previos que os he explicado, con la situación actual y con esa escisión que existe entre la práctica empresarial y la atención farmacéutica. Porque lo cierto es que a nosotros como decanos, también el otro grupo nos pide que demos más créditos al marketing, a la gestión, a la planificación, a la economía, a la farmacoeconomía, etc. Y todo eso no cabe, es decir, es imposible, no puedes coger las asignaturas básicas, la farmacología, la bioquímica, la microbiología, etcétera, la fitoquímica, y luego pasar a la tecnología farmacéutica, la atención farmacéutica, y la farmacovigilancia, y las prácticas tuteladas, y la parte económica. Pues tendríamos que estar, en vez de 5 años, 8. O sea que o eso se cambia, se crean, por ejemplo, 2 grados, o se especializa, etcétera, o es imposible. Tenéis también que tener en cuenta que la universidad, cuando a veces se le dice deberías hacer tal cosa, pues pura y simplemente no puede hacerlo. Tanto por esos problemas que os comentaba que condicionan los planes de estudio, como porque la universidad no solo forma profesionales, hace avanzar las ciencias farmacéuticas. Y para hacer avanzar las ciencias farmacéuticas, hoy día estamos en un modelo globalizado, brutalmente competitivo, en que los profesores solamente pueden escalar y consolidarse y ganarse la vida si son capaces de estar en lo más alto de los rankings mundiales en su área específica. Y eso es más fácil hacerlo en farmacología o en bioquímica molecular que, por ejemplo, si uno enseña legislación o uno hace según qué tema de farmacia asistencial. Por tanto, es un modelo también, esta extraordinaria competitividad que existe en la universidad actual que lo puede dificultar, ¿no? Otra cuestión está en que no hay que olvidar que junto con la farmacia asistencial está como mínimo la industria farmacéutica y la investigación, ¿no? Y si queríamos formar, por ejemplo, buenos farmacéuticos en la industria, ya consumiríamos todos los créditos de grado, como consumiríamos todos si quisiéramos formar exclusivamente los mejores farmacéuticos posibles en farmacia asistencial. El resultado es, pero decir, cosa coloquial, no hay más cera que la que arde, es decir, no se puede hacer
no se puede hacer milagros. La universidad puede atender y atiende las peticiones de los profesionales cuando se plantean, pero tampoco puede hacer milagros. Y no puede tampoco anticiparse en exceso a las demandas de la profesión. En este sentido es la profesión la que ha de ir cristalizando esa demanda de farmacia asistencial y de atención farmacéutica, que en estos momentos existe, pero quizá no tiene todavía suficiente peso, y a partir de allí pedir e incluso exigir a la universidad que desarrolle más la parte asistencial, ¿no? En algún caso es inevitable que tenga que hacerse pues, a nivel de posgrado. Por ejemplo, en Barcelona pues, tenemos las asignaturas obligatorias, las asignaturas optativas, la estancia en prácticas tuteladas y el máster de farmacia asistencial y atención farmacéutica. O sea, lo que no se puede hacer es comprimirlo todo y meterlo en el grado, como también a veces se nos pide, es decir, cubrir todas esas exigencias, pero hacerlo en 5 años. Pues eso es imposible. Entonces, o se crean grados especializados para diferentes cosas, lo que tendría sus ventajas, pero también muchos inconvenientes, porque eso impediría al farmacéutico pasar, por ejemplo, de la industria al hospital, porque el título ya no lo habilitaría para eso, o de lo contrario, pues buena parte, creo yo, tal como está planteada la carrera en nuestro país, ya sea así tradicionalmente, pues buena parte de la formación creo yo que debe realizarse en el posgrado, complementando esa formación inevitablemente generalista que está obligada a dar la Universidad Española, de modo que si alguien, un decano por ejemplo, estuviera absolutamente convencido de que solamente ha de formarse en farmacia asistencial, no podría hacerlo, está impedido por la ley, ¿no? Y bueno, yo lo que creo que es muy importante es, en momentos tan complicados como estos, pues mantener la ilusión, ¿no? Porque a pesar de que repito que los obstáculos son muchos, y también dentro de la propia profesión, realmente las cosas que tienen futuro siempre acaban implantándose, siempre acaban desarrollándose, no al nivel que a veces uno espera, pero lo que tiene razón y tiene lógica termina, como os decía, inevitablemente encontrando un hueco y desarrollándose. Y bien, esto es lo que quería deciros, y más tarde si tenéis quizá una pregunta, etcétera, pues con mucho gusto os la contestaré. No podrá participar nuestra coordinadora en prácticas tuteladas, la doctora Marian Mar, muy activa en todo este tipo de debate, y que quizás si hacéis alguna pregunta ya sería la persona más indicada, porque se nos lesionó ayer, tiene mal el fémur, creo, y pues muy a su pesar pues no ha podido venir. Pero en fin, ya os responderé yo si tenéis alguna pregunta. Gracias.